investigación sistemática permitía identificar en un primer libro la parte general y en un segundo libro la parte especial. De hecho, los códigos han tenido más libros. El vigente de 1991, reitero, tiene incluso un título preliminar que antecede a la parte especial y tiene un libro tercero sobre altas, el de 1863 y el de 1924 llegaban incluso a tener hasta 4 o 5 libros, ya que por aquel entonces se reunían también en el Código Penal las normas que tenían relación con la configuración de los centros penales y con los regímenes carcelarios, incluso el tratamiento que debía dispensarse a lo que hoy llamaríamos los adolescentes infractores de la ley. Nuestro código tiene entonces una parte especial. Esta parte especial, como veremos más adelante, tiene una construcción interna que nos permite identificar varios bloques de delitos, cada uno de los cuales representa la afectación de determinados bienes jurídicos, individuales, colectivos o relacionados con el Estado o que están vinculados a funciones del Estado, como gestor, como administrador. La parte especial, entonces, constituye el espacio donde revisamos analíticamente cuáles son los delitos, cuáles son las penas que la ley establece para esos delitos. De hecho, este curso es una secuencia también sistemática de lo que constituyó el curso que ustedes desarrollaron anteriormente sobre derecho penal, parte general, donde fundamentalmente revisaron las normas de la parte general que están conectadas con la aplicación de la ley penal, con el hecho punible o teoría del delito, teoría de la acusación, como prefiera llamarle o le hayan llamado. Y entiendo, y esa es mi pregunta inicial siempre, si revisar lo concerniente a consecuencias jurídicas del delito, sobre todo lo que atañe al sistema de penas. Y aquí les pregunto de manera bastante directa y les pido sinceridad si es que en su curso de parte general revisaron este tercer segmento de la parte general, o esta gran teoría también, componente de la parte general, que son la teoría de las consecuencias jurídicas del delito. Todo lo que tiene que ver con penas, con medidas alternativas al encarcelamiento, lo que atañe a la determinación judicial de la pena y otros aspectos más. ¿Se ha revisado esto? No hay dificultad, nosotros tenemos ya una alternativa para esta omisión, que bueno, hasta ahora yo no me la explico. Hace poco teníamos una reunión de profesores del área y el reclamo que formulaban era que hemos transitado por varios años por un periodo de cursos anuales, lo cual era más que suficiente para poder estudiar, si se quiere de manera básica pero integral, las consecuencias jurídicas del delito. Sin embargo, mis colegas aparentemente no han dado mayor desarrollo a este ámbito. Y eso me genera un problema, porque si algo vamos a tratar conjuntamente con los delitos son las penas, es decir, los castigos penales que se aplican a quien realiza un delito y que tienen
su propia dinámica y su propia teoría, que si no la conocemos, obviamente estamos como con una mesa desnivelada. Tenemos una de las patas delanteras, pero no las traseras o viceversa. Como consecuencia no hay equilibrio y la mesa no va a cumplir su función. Y esto es más grave porque a veces no se vuelve a abordar estas cosas en el desarrollo de la carrera. Y más de una vez, personas que han rendido un examen de fin de carrera, un examen de abogado, pues han tenido un altibajo que les ha afectado su calificación final por no conocer consecuencias jurídicas del delito, cuanto menos las esenciales para trabajar con la parte civil. Por eso es que, como veremos al analizar nuestros contenidos, tenemos una alternativa para cubrir ese vacío. Entonces, como les decía, nosotros vamos a trabajar un curso de parte especial, que dicho sea de paso, en nuestra facultad tiene varias secuencias, ¿no? Yo trabajo en otra universidad, y en otra universidad lo que, por ejemplo, hacemos aquí en un año, ellos tienen que hacerlo en 4 meses, y en menos, en 3 meses, porque hay que ver otras cosas que son parte de lo que nosotros diríamos el derecho penal parte especial 2 o el derecho penal 3, no llaman algo. Acá tenemos hasta 4 derechos penales, ¿no? Por eso, obviamente también, nuestra universidad tiene un sesgo formativo, nuestra universidad forma penalista mayormente. En ese sentido, pues, nosotros vamos a desarrollar parte de la parte especial, un bloque importante de los delitos que se vinculan con los bienes jurídicos individuales o de la persona. Vamos entonces a presentar nuestra asignatura. Por favor, avance. Como ya había adelantado, los códigos penales tienen pues esa configuración, esa estructura. Una parte general, una parte especial, incluso un libro de faltas o contravención. Las faltas son infracciones penales, iguales que los delitos, pero que tienen una menor relevancia y por eso tienen un tratamiento punitivo menos severo. Eso no quiere decir, sin embargo, que en algunos casos encontraremos que hay delitos y hay faltas que tienen la misma configuración que tienen. Esto no va a ocurrir, por ejemplo, con el hurto o con las lesiones. Si bien el hurto es apoderarse de un bien nuevo, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra para aprovecharse de él, esa misma conducta será un delito o será una falta en función al valor que tiene el bien que va a ser objeto de la acción de sustracción y apoderamiento que ejecuta el crimen. Igualmente, una lesión es producir un daño en la salud de sujeto pasivo, en tanto que esa afectación, ese daño a la salud, produzca determinados indicadores cuantitativos de incapacidad para el trabajo, de requerimiento de asistencia médica, de daño psicológico, ¿será un delito o será una falta? Por eso alguien decía que en definitiva muchas veces las faltas eran delitos pequeños, pero eso es en algunos casos. Cualitativamente hay muchas faltas que no tienen estas diferencias. Bien, como también les había mencionado, la parte especial que a nosotros nos interesa se dedica a los delitos. Los delitos
que son las conductas criminalizadas por el Estado, por tanto prohibidas, sancionadas, su autor es castigado con una pena. Son conductas que afectan bienes jurídicos, individuales, colectivos, vinculados al Estado, que son importantes para el desarrollo de la interacción social, para la vida comunitaria. Pues bien, estos delitos que están en la parte especial, además, están acompañados siempre de una pena. No hay delito sin pena. Todo delito tiene un castigo penal, que va a ser la privación o la restricción de bienes jurídicos, de derechos, del autor del delito, del delincuente. A él se le va a privar de su libertad ambulatoria, a él se le va a afectar la disposición del patrimonio, de la renta que recibe, a él se le va a limitar el ejercicio del tiempo libre. Esto es, siempre las penas van a afectar derechos del condenado a modo de castigo penal. Entonces, la parte especial reúne pues un gran catálogo de delitos y penas, de allí que algunos decían y constituye una característica que veremos más adelante de la parte especial, que esta es la materialización del principio de legalidad. ¿Recuerdan ustedes el famoso principio de legalidad? No hay delito, no hay pena sin una ley previa. Pues la parte especial es esa ley previa, que nos dice cuáles son los delitos y cuáles son las penas, que comunica a la colectividad lo que está prohibido, lo que está castigado por el Estado. Ahora, importante señalar que la parte especial es sumamente dinámica, no es tan estática como la parte general. Es muy dinámica, en tanto representa o materializa contingencias, conflictos que se van a dar en el entorno social y que van a adquirir relevancia por justamente afectar estos bienes jurídicos y van a demandar un control, una reacción de parte del Estado. Esto es, van a dar lugar a un acto político. El derecho penal, la parte especial, los delitos, las penas, son en realidad componentes políticos. El Estado se manifiesta a través de ellos, aplicando estrategias dirigidas a contener, mitigar, prevenir problemas sociales. En este caso, los problemas sociales los vamos a llamar de manera genérica criminalidad, inseguridad ciudadana. Y hoy en día, si algo preocupa a la colectividad nacional en todos los escenarios, es que rápidamente, en muy poco tiempo, nuestro país ha ingresado en un contexto de inseguridad que produce obviamente una sensación de temor, de preocupación en el colectivo social. Ya nadie puede ir tranquilamente a un restaurante o a tomar un café, una cerveza, porque está siempre relacionando ese espacio de recreo con un riesgo. Y de hecho se producen situaciones donde en estos escenarios aparece una persona portando un arma, ataca a las personas que ahí se encuentran, o tiene personas definidas a las cuales va a atacar, o se lleva sus bienes sin mayor miramiento, muchas veces sin pensar que hay niños, ancianos, que hemos ingresado en una situación bastante
Y eso va a reflejar cambios en la parte especial. Por eso que en el marco de gravedad que ha adquirido esta situación en el país, el Congreso de la República postula la creación de un nuevo delito, el delito de criminalidad sistemática. Digo versus, porque al otro lado el Ejecutivo propone la creación de otro delito con el mismo criterio y finalidad, un terrorismo urbano. Lo cierto es que la parte especial ha de cambiar hoy, mañana o pasado mañana, porque ambos proyectos se encuentran en debate parlamentario y puede convertirse en una ley y por tanto va a incrementar, va a mejorar o desordenar o complicar la parte especial, en tanto sea insertado en un código que ya existe y que teóricamente debería de tener todo lo que necesitamos para controlar la criminalidad en el país. Por ende, en los últimos años la parte especial ha sido pues un escenario de continuas reformas que expresan variantes, cambios, algunos mejor razonados que otros sencillamente irracionales, pero que representan en definitiva lo mismo, decisiones de política criminal. La parte especial, decía en alguna oportunidad, nace, crece, cambia, se reproduce y muere por decisiones de política criminal. Más importante, lo que va a estar conectado con la parte especial son las que aparecen en nuestra diapositiva. Decisiones de criminalización, decisiones de sobrecriminalización, decisiones de neocriminalización y decisiones de descriminalización. ¿Sí? Observan, todos tienen un radical común: criminalización. Algo tiene que ver la criminalización. Bueno, la criminalización es un acto político que supone que una conducta lícita deja de ser y se convierte en ilícita, se convierte en delictiva, en prohibida, en sancionada. Cada delito de la parte especial es pues una manifestación de una decisión política de criminalización. Ya hablaremos en su momento qué representa la norma. Sí, esto lo vamos a ver más adelante. Un pequeño error. A decir cada uno en otro. Bueno, si esa es la parte especial y eso es lo que vamos a ver, con lo que nos vamos a encontrar en el trabajo que semanalmente hay, ¿cuáles son los objetivos, cuáles son las capacidades, qué es lo que le vamos a brindar a ustedes a partir del curso? ¿Qué destrezas deben ustedes desarrollar? ¿Qué competencias van a adquirir para su desempeño futuro en el ejercicio del derecho? Se dediquen o no al derecho penal. Esto es como cultura general, es decir, quienes son abogados tienen que conocer derecho penal, aunque no se dediquen a ello. Bueno, nuestro primer objetivo, obviamente, y aquí esto de los objetivos, pues estamos relacionándonos obviamente con lo que mandan los programas académicos de nuestra universidad y de la Universidad Peruana en general. Entre ellos, esencialmente, que haya justamente tres tipos de finalidades y de productos a obtener en el proceso formativo. Hay que saber conocer, hay que saber hacer o aplicar, y hay que aplicar con ética, con valores, lo que conocemos. Nos corresponde
pero también informativo, que en esencia lo que busca es darles información. Que ustedes conozcan no solo la parte especial de su estructura sistemática, sino los delitos y las penas que ella obtiene, que ella incluye, y clarificar, identificar las características que permiten decir que tal conducta es un homicidio, tal un robo y tal una violación. Porque si algo hace la parte especial es que describe las conductas del mundo. Toca entonces a la dogmática penal, toca a los programas de formación como este, explicar cuáles son esas características, cómo deben entenderse, qué diferencias guardan entre sí. A ello es a lo que se va a dedicar nuestras clases, a presentarles y por tanto darles una capacitación acerca de los tipos penales, de las penas, y claro está que ustedes a partir de ellos puedan aplicar, puedan diferenciar. Tendremos ejercicios prácticos, habrá momentos donde ustedes mismos van a descifrar qué hay detrás del indicador. Vean, eso es muy interesante para que vean ustedes la distancia de un tiempo. Si algo afecta a la parte especial en los últimos 10 años, dice que el Código Penal fue construido como un lenguaje social. Esto es como una correa de comunicación dirigida, como debe de ser, a la población, no a los abogados, no a los juristas, no a los especialistas. Fíjense lo simple que es decirle a una persona lo que es un homicidio, decirle a la colectividad cómo se realiza un homicidio y qué consecuencias trae. El artículo 106 del Código Penal, al hablar del homicidio, dice simplemente: el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 6 ni mayor de 20 años. ¡Qué sencillo! Creo que hasta que vende chocolates ahí fuera en mucho, si ustedes le dan a que lea eso, va a descifrarlo, tal vez en un lenguaje no tan técnico, pero le va a decir qué cosa es un homicidio. Pero las cosas van a cambiar cuando hablamos del feminicidio. ¿Tienen un código penal? A ver, démosle lectura, por favor, al artículo 108. Artículo 108b. Será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 20 años, el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos: 1. Violencia familiar. 2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual. 3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente. 4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. Bueno, si le preguntan al que vende chocolates, no le va a poder responder nada. La cosa se complica. ¿Qué es eso de que mata a una mujer en su condición de tal? ¿Qué es eso de los contextos, de la discriminación, de las situaciones de acoso? Es decir, la nueva forma de legislar tiene esas características. Pierde comunicación. El lenguaje no solo es maltratado, como diría el desaparecido colega Mauricio González, sino que se hace comprensible para el hombre y requiere entonces de la interpretación. Algunos dicen que más bien se hacen así los tipos para que existamos nosotros, los malos, para los hijos, para los chicos. Yo creo que no debe ser esa la ruta de la modificación. Lo cierto es que ustedes tienen que aprender esa técnica, tienen que practicar esa técnica, pero como veremos luego también hay que criticar esa técnica.
primer objetivo es informar, darles a conocer cuáles son los delitos, cuáles son sus características, qué penas se aplican a quienes los ejecutan, cómo se ejecutan. Esa es la primera tarea, para que ustedes obviamente puedan aplicar esos mismos conocimientos, esos mismos referentes o criterios que la normática ha estructurado para identificar y comunicar lo que son los delitos y sus penas, puedan igualmente hacerlo. En un caso, pero como decía, eso no es suficiente, sobre todo para quienes tienen una formación como la que se brinda en nuestra universidad, ¿no? Es necesario siempre desarrollar una perspectiva reflexiva. No interesa únicamente el debe ser, sino sobre todo lo que es. Y detrás de la ley penal, detrás de los delitos, detrás de las penas, hay también, como decía, una voluntad política, hay una visión social, hay una estrategia de interacción con el colectivo social. Y eso muchas veces puede ser objeto de uso arbitrario, discriminador o incluso abusivo. Por ende, es también importante que nosotros miremos más allá de la construcción dogmática, normativa, formal de la ley sobre los delitos y las penas, y los pensemos políticamente. Es decir, pensemos qué cosa es lo que ha querido hacer el legislador al crear tal o cual ley, al modificar tal o cual pena, al crear tal o cual prohibición respecto a determinadas instituciones penales. Porque siempre va a haber una razón, siempre va a haber un porqué. No es suficiente entonces conocer cómo es, sino por qué es así. Y eso es lo que interesa reflexionar a través de una actitud ética. Vamos a discutir problemas. Pensemos ahora sencillamente en uno interesante, histórico, pero que todavía no tiene solución en nuestro medio: la eutanasia. Ya hemos tenido casos de personas que han obtenido desde el Tribunal Constitucional, desde tribunales ordinarios, autorizaciones para que puedan darse término a su vida, partiendo del reconocimiento que hay un derecho a una muerte digna, que hay un derecho a evitar el sufrimiento innecesario. Que en definitiva eso también es una proyección de la dignidad de la persona. Sin embargo, el Código Penal no ha legalizado la eutanasia, como sí lo han hecho otros países. La pregunta que surge inmediatamente es: ¿qué falta o por qué no lo sé? Es más, yendo a otro punto también histórico, conejo, la flexibilización en relación al tratamiento del aborto. El aborto en nuestro país es un delito que solo reconoce una posibilidad de práctica lícita cuando de por medio se encuentra la vida de la mujer gestante, la vida de su salud. Si el embarazo proyecta sobre ella un grave riesgo para estos bienes jurídicos, puede darse una autorización a la práctica de un aborto. Ocurre una norma permisiva, una autorización legal, y hablamos de un aborto temprano. Pero de allí no hemos salido en más de 90 años. Ya seguimos aquí. No hemos avanzado más.
mientras muchos países, incluyendo los más cercanos a nuestro entorno, lo han hecho, aunque algunos también están especulando en ello, pero muchos que habían avanzado, lo cierto es que nosotros todavía nos preguntamos si se produce una violación y la agraviada mujer agredida genera una gestación. Debemos obligar a que hacer ese embarazo, ese nacimiento futuro, debemos permitirle que aborte. ¿Debe ser esto legal? ¿No debe ser delito? Bueno, de momento es delito. Y lo único que produce es que la pena sea menor. Por favor, sí, claro. Sí, muchas. Sí, no, claro, tenemos expertas, ¿no? La doctora Sofía Rivas es una experta en la materia y va a hablar bastante de ello, ¿no? Pero lo que yo, más que las teorías, y muy buena su pregunta, muy atinada, hace referencia que hay varias teorías. Ese es un problema en la política. Porque si yo tengo tantas teorías para decir lo mismo, pues obviamente el problema es serio para los jueces. Eso es otro tema. Por ejemplo, la primera pregunta que surgió, fíjate, la cosa es tan seria, tan grave, que la Corte Suprema, o sea, el máximo tribunal de justicia de nuestro país, tuvo que emitir un acuerdo plenario. Esto es crear jurisprudencia de eficacia vinculante para entender el feminicidio. O sea, estas personas que tienen años de formación, de práctica, etc., pues les era difícil entender lo que el legislador decía ahí. Y tuvieron que ponerse de acuerdo y explicar a su manera, como diría Francina, qué cosa era lo que debía de estar detrás de esa descripción tan particular de un feminicidio. Es más, surgió la pregunta y todavía son, y siempre no la formulan. ¿Otra mujer puede ser autor de feminicidio? Otros dirían, ¿por qué solamente feminicidio? ¿Por qué no hay lo contrario, en línea de género? Claro, hay razones, hay contingencias, hay coyunturas, hay factores que explican por qué las cosas son así. Tal vez no la técnica legislativa, porque la técnica legislativa es fatal, eso sí, tenemos que decir. Pero la pregunta más bien es, ¿cómo puede hacerse mejor una descripción de un delito que es relevante, que está bien que tenga esa condición, pero que quizás podría tener una fórmula legal menos compleja que la que hoy tiene? Y así lo vamos a encontrar con varios. Entonces, la ética es también un componente importante en nuestras aptitudes, en lo que debemos de desarrollar como individuos, en lo que ustedes deben de administrarse para luego practicar. Y justamente un tercer objetivo nos lleva a ese escenario que acabo de mencionar. ¿Qué pasa cuando la ley describe delitos, precisa penas y estas no son suficientemente claras, o produce dudas o genera varias teorías para explicarlas? Bueno, si eso fuese así, cada uno entendiera el feminicidio, como decía, a su manera, pues la situación sería sumamente grave. Habría altos riesgos de arbitrariedad, de discriminación, de trato desigual, no habría seguridad jurídica. Es por ello que
crear criterios de interpretación vinculante, producir jurisprudencia. Por ende, es importante, por ejemplo, de la ley producir esos criterios, sí, de manera que ya no se produzcan estos riesgos de múltiples interpretaciones, estos riesgos de posiciones contradictorias, y que más bien todos miren el objeto de la misma manera, con la misma óptica, y adopten las mismas decisiones, o al menos se aproximen a esa homogeneidad de criterios. Para eso está la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema. Y por eso es importante también desarrollar una reflexión sobre las tendencias jurisprudenciales. El que sean jurisprudencia vinculante, el que hayan sido desarrolladas desde la Corte Suprema, tampoco es que esté cerrado en lo absoluto la posibilidad de un error en la interpretación. Por eso es importante reflexionar. Por favor, Carlos. Un control incluso tiene una función, y un control incluso tiene una facultad que en nuestro país, porque no lo tienen todos los países, está concedida a los jueces, a todos los jueces. Todos los jueces, cuando resuelven un caso, tienen la posibilidad de decidir en ese caso que la norma que deben aplicar tiene aristas de inconstitucionalidad o es inconstitucional. Y entonces pueden decidir no aplicarla para el caso y aplicar otra alternativa. En otros países eso no es así. Por ejemplo, los jueces españoles no pueden hacer eso. Los jueces españoles sencillamente tienen que decir, bueno, he encontrado esto, y pedir que el Tribunal Constitucional lo resuelva. Hago una cuestión de constitucionalidad y ahí se queda parado el proceso hasta que el Tribunal Constitucional decide. ¿No? Entonces es un privilegio tener esa facultad en el caso de los jueces peruanos, ¿no? Que tienen esa posibilidad. Por ende, el control difuso es una facultad, pero que tiene que tener un uso efectivo. Yo no puedo andar usando el control difuso todos los días, a la hora que yo quiero, ¿no? Aquí entra un debate sobre el famoso activismo judicial, y la Corte Suprema hace muy poco ha emitido una resolución donde a determinados jueces un poco que les ha jalado las orejas muy duro, ¿no? Usted no puede crear menor, no es usted es dueño de la verdad, ¿no? Por algo existen las leyes y los canales de interpretación y las formas de superar los problemas hermenéuticamente, pero no me gusta el control de uso según su parecer, ¿no? Es lo mismo que nos pasa a los jueces penales cuando nos hablan de la proporcionalidad. Yo soy juez en una sala suprema. ¿Qué problema tenemos? Nosotros conocemos todos los casos que vienen de todo el país y tenemos, por ejemplo, muchos jueces, a veces localizados en determinadas cortes del territorio nacional, que deciden los casos usando una muletilla. Por el principio de proporcionalidad o el principio de humanidad. Y por el principio de proporcionalidad y por el principio de humanidad que ellos dicen que están aplicando, el que debía tener una pena de 10 años acaba teniendo una de 4. La pregunta es: ¿un principio puede mover la ley? ¿Puede cambiar? ¿Qué es un principio? Un principio no es un acto legislativo. Un principio depende de los casos, obviamente. Un principio es una política de gestión de casos. Es un enunciado para tomar decisiones, que me ayuda a tomar decisiones en un mismo sentido.
misma decisión. Principio de legalidad, no hay delito, no hay pena, si no hay premio. Todos sabemos que los delitos y las penas tienen que estar en una ley. Entonces, no bastará que, no será necesario que alguien me lo explique, yo ya sé. Eso es un principio. Pero un principio no es lo que yo quiero hacer. Entonces, no es mi proporcionalidad o mi humanidad. O sea, yo soy más humano que los otros. O soy más proporcional que los otros. No, eso no es así. Entonces, cuando hablamos de control, incluso hablamos de una facultad que se aplica excepcionalmente y con mucho tiempo. Incluso hay una técnica para poder hacerlo. Igual, el principio de proporcionalidad no solamente es decir proporcionalidad y se acabó la historia, no, es mostrar desproporción y señalar proporcionalidad, es construir un procedimiento y establecer una conclusión, no es solamente una palabra. Entonces, importante tener en cuenta esto, pero incluso tiene trascendencia, no es algo común, por ende usarlo de manera adecuada y prudente. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Cambio es ordinaria. El juez tiene la obligación de aplicarla porque es un mandato penal. O sea, la Corte Suprema como el dueño de la pelota. Entonces, lo que dice la Corte Suprema se cumple. Y si no lo cumple, bueno, pueden haber consecuencias disciplinarias. Lo cual no obsta que los jueces puedan contradecir a la Corte Suprema. Pero para contradecirla, tienen que demostrar que lo que ellos están planteando es mejor que lo que ha planteado la Corte Suprema. Y la ley orgánica da una posibilidad. No es que a mí no me gusta lo que dice la Corte Suprema y bueno, lo que conoce más. Se demuestre que la Corte Suprema está equivocada. Y si lo hace, va a ayudar a la Corte Suprema. Entonces, es por ende un criterio relevante para nosotros, para ustedes, que tengamos claro cómo se produce esta jurisprudencia, por qué se ha generado y qué proyecta como alternativas a los problemas de vida. Avancemos. Muy bien. ¿Cómo vamos a lograr todo eso? Esos son nuestros objetivos. ¿Cuáles son nuestras estrategias? Bueno, nuestras estrategias están relacionadas con el programa. El programa es el que nos permite llegar a esos objetivos en su desarrollo analítico secuencial, en lo que haremos cada sesión de clase. Hoy día estamos en la primera unidad lectiva, y lo hemos omitido, estamos desarrollando ahora, pero nuestra primera unidad lectiva, el primer componente del programa es explicar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Es esta sesión donde hacemos una presentación metodológica. Pero a partir de allí vamos a ingresar a una secuencia de contenidos técnicos, ya no pedagógicos como es introducción, sino técnicos, que tienen que ver justamente con los delitos y con las penas. Y es aquí donde comenzaremos justamente supliendo eso que ustedes no pudieron desarrollar en sus cursos iniciales o incluso de parte. Justamente como conocemos esa experiencia, esa limitación, que ahora me preocupa más porque los cursos se van a reducir, las promociones que vienen después de ustedes son promociones que vuelven a un sistema semestral. No es que el sistema semestral sea malo, yo estudié un sistema semestral, ¿no? Este se llama curso, anual, semestral, vamos cambiando según las épocas. A mí me tocó estudiar en un sistema semestral, es más, estudiar en este salón. Muy curioso. Y claro está, el problema que tiene el semestral es que son 4 meses. O sea, 16 semanas que en mi época pues había parte de nosotros, San Martín era pues la buena, ¿no? La paralización, entonces de las 16 semanas sacábamos como solamente 32. Bueno, ahora eso cada vez es menor, pero antes había bastantes limitaciones ahí.
Bueno, entonces, quizás más que explicárselo más a los colegas que tienen curso de parte general, si quiere acabar ahora los contenidos que antes desarrollaba en un año. Aunque yo pues, me llamaron y me escucharon pues, las abuelitas y reclamé y pedí que haya algo de consecuencias jurídicas del delito de parte general. Al menos lo han colocado, veamos cómo lo ejecuto. Pero mientras eso ocurre, yo no puedo hacer un curso de parte especial si ustedes no tienen claridad sobre aspectos que yo llamo la introducción a la parte especial. En esa introducción a la parte especial vamos a ver cómo se compone la norma jurídica penal, el tipo penal, la pena o consecuencias jurídicas de la realización de la conducta criminalizada del tipo penal. Veremos las clases de tipos penales, porque no todos los tipos penales son iguales. Hay tipos penales básicos, derivados, derivados calificados, derivados privilegiados, especiales, complejos, alternativos. Todo lo tenemos que conocer. Si es que yo lo he conocido en la parte general, pues se fue ahora. Entonces, ahora lo vamos a ver en la realidad concreta de la parte del municipio. Pero porque respeto, porque no todos los delitos tienen las mismas penas. Y veremos que hay delitos que tienen una sola pena, que hay delitos que tienen varias penas, que las penas no son iguales. Y también veremos que las penas funcionan de manera distinta. En algunos casos son penas principales que acompañan a un delito. En otros casos son penas accesorias que no están previstas para el delito, pero que deben de aplicarse porque el que cometió el delito infraccionó deberes especiales y se busca evitar que lo siga haciendo. Veremos igualmente que hay penas que para determinar cómo funciona hay que hacer todo un movimiento esquemático o algo así como jugar billar, ¿no? La famosa carapola, ¿no? Tengo que golpear a las dos bolitas con la mía. Bueno, algo así. Tengo que ir para un lado, golpear a uno, después golpear al otro, pero sí voy a saber qué cosa es lo que el legislador establece como pena. ¿Qué cosa es una pena combinada? ¿Qué es una pena concreta? Esas diferencias, esos conceptos que son trascendentes para la práctica, pues tenemos que desarrollar. Los vamos a ver en esta introducción a la parte especial, que es con lo que vamos a comenzar nuestra cita. Por favor. Sí. Eso se llama determinación judicial de la pena. Pues siempre tenemos esa intención, ¿no? A veces logramos, a veces tenemos tiempo y al final del curso hacemos algo de ello. Si el tiempo no lo permite, lo haremos. Es una de las especialidades que tengo porque me agrada hacer, ¿no? Así que vamos a trabajar en ello. Sobre todo ahora que hay importantes acuerdos penales de la Corte Suprema para ayudar a los jueces, a los fiscales, a los abogados a manejar mejor estas reglas que sirven para decidir lo cualitativo, lo cuantitativo e incluso lo ejecutivo de una pena, en términos simples. O para hacer un ejemplo, el homicidio dice que el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 y mayor de 20 años. ¿Qué tengo que hacer yo para que el que mata a otro le ponga 6, le ponga 8, le ponga 10, le ponga 15 o le ponga los 20? Juego a los dados, tengo que cosa hago para fijarle una pena. Obviamente hay una pena, hay reglas, hay procedimientos. Y en esos procedimientos, en esas técnicas tengo que ajustar. Y eso es lo que corresponde a la determinación judicial de la pena. Y no es una tarea fácil, le tengo que yo actualmente percibo
sencilla, porque tiene, como mencionaba, varias reglas, varias categorías y varios procedimientos, al extremo que la Corte Suprema ha tenido que hacer acuerdos penales, al extremo que, como digo yo, tengo que pasearme por casi todo el país para explicar cómo se hace, porque hemos encontrado que hay problemas serios. Y claro, es lo que dicen los del Ministerio del Interior, que no aplica penas adecuadas, que sueltan a los delincuentes. Hay una competencia, ¿quién suelta más delincuentes? Los fiscales son los otros. Entonces, según el Ministerio del Interior. Entonces, la idea es que se aplique una pena justa o se aplique una medida alternativa pertinente y legal, así se llama nuestro programa. Pero ¿por qué que los jueces no saben hacer esto? ¿Cuál sería su hipótesis? Porque tuvieron esa mano y no les enseñaron. Ese es el problema. ¿De dónde salen los jueces? De las universidades. Si las universidades no se les enseña esto, no tenemos ese problema. Por ende, hay que superarlo. Y la idea es superarlo no cuando ya están allí sentados y con la obligación y facultad de castigar a las personas, sino que deben de tener eso desde su formación básica. Muy bien, luego entraremos a la revisión ya de los delitos. Como les decía, en el Código Penal hay tres bloques de delitos. Hay delitos que afectan a los bienes jurídicos individuales o de la persona, como la vida, la salud, el patrimonio, la libertad. Pero también hay bienes jurídicos que afectan a la sociedad. Ya no son bienes jurídicos de Víctor Prado, de Sofía, de Márquez, sino de todos. Uno de ellos, la fe pública. Ustedes cuando ingresan a la universidad tienen que identificar. Entonces, está allí, los mira, ve que el carnet es universitario, ve que el carnet, para nosotros el carnet de docente, pasa. Es decir, ese vigilante tiene fe en que lo que dice ese documento representa la identidad de una persona que tiene acceso por su condición al campo superior. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a hacer documentos falsos? Pues cada vez el valor, la aceptación del significado, de la utilidad de ese documento se va a ver mermada. Es lo que nos pasa con los billetes. Me va al supermercado y le da un billete de 100 soles. La que está recibiendo su billete lo mira, lo pone hasta luz, lo raya, se lo pasa por la oreja, por todas partes, tiene una lucecita, al final se lo hace. Entonces le da el cambio a usted y usted hace lo mismo, se lo pasa por la oreja, lo limpia y después ese le hemos perdido significado, confianza al dinero. Lo mismo de la fe pública, perder confianza en símbolos, documentos que representan actos, que suponen hechos, que tienen una presunción de veracidad. Entonces, por eso hay que reprimir los actos de falsificación, los actos de adulteración de documentos, porque afectan la fe pública. Bueno, esos son bienes jurídicos colectivos, o la salud pública. Las epidemias, hemos pasado por una experiencia muy grave. Transmitir, difundir una epidemia es algo serio. Y no daña a Pedro Miguel Juan, daña a todo el colectivo social. En consecuencia, esos son delitos contra la salud. Hay bienes jurídicos que son de todas las políticas. Y por último, hay bienes jurídicos que son del Estado. El Estado tiene sus propios bienes jurídicos como persona jurídica, como gestor, como administrador de servicios, de bienes. Y claro, esa función del Estado, esas competencias del Estado pueden verse perjudicadas por el mal comportamiento de quienes representan al Estado, que son sus funcionarios, en que haya actos que afectan al patrimonio público, o también que haya conductas sociales o de los colectivos sociales o de las personas que afectan a los que representan al Estado. Que ahí tenemos los delitos de desobediencia o resistencia a la autoridad.
fundamentalmente delitos contra la persona o delitos contra los bienes jurídicos individuales. Y comenzaremos con los delitos contra la vida humana. Los delitos contra la vida humana son dos en nuestra legislación: el homicidio y el aborto. Pero hay varias formas de homicidio y hay varias formas de aborto. Nosotros pensaremos analíticamente cuáles son. Veremos cuál es la diferencia entre un homicidio simple y un homicidio calificado. ¿Cuál es la diferencia entre un asesinato, un homicidio o un femicidio? O un infanticidio sin delito de homicidio por emoción violenta. Todos ellos son homicidios, es decir, todos se mata a otro, pero hay componentes típicos que hacen que ese homicidio sea distinto. El otro delito, el aborto, también tiene variedades. Vemos que el legislador reprime el aborto practicado por la propia mujer gestante, llamado autoaborto, pero también los abortos que a ella le practican terceros, incluyendo el aborto que practican profesionales sanitarios. Luego pasaremos a revisar otro bloque de delitos, que son los delitos contra la salud. La salud es una composición de estados. En sí es un estado que tiene tres componentes. Entonces, más que la salud, hablamos de un estado de salud. Todos nosotros tenemos un estado de salud que es actual, ahora. Algunos tendrán muy buena salud, otros tendrán una salud deteriorada, otros tendrán una salud solamente óptima, poca salud. Esto es la salud, es un estado. Un estado que se representa no solo como bienestar y que comprende tres grandes componentes. Hay una salud física, corpórea, anatómica, hay una salud fisiológica, interna, funcional, los órganos, cómo operan, cómo funcionan, y hay una salud psicológica. En cualquiera de esos tres escenarios se pueden producir lesiones. La lesión es el delito contra la salud. ¿Qué cosa es una lesión? Un daño a la salud en cualquiera de esos tres ámbitos. Y claro, las lesiones, veremos, se diferencian por su gravedad. Hay lesiones leves, lesiones graves. Hay lesiones de delito y hay lesiones falsas. Hay lesiones dolosas y hay lesiones fructuosas. Todas son lesiones, pero son diferentes. Y tienen también sanciones distintas. Incluso hay lesiones que forman parte de todas estas políticas y estrategias de criminalización de conducta de abuso de género. Tenemos entonces delitos de lesiones contra la mujer, contra integrantes del grupo familiar. Incluso vamos a encontrar lesiones al concebido. Es un tema muy interesante que yo siempre recomiendo que hagan tesis sobre esto. De lo que está escrito en el Perú solo conozco uno o dos artículos, uno de ellos de un colega fallecido hace poco, sobre este delito, lesiones al concebido. El concebido, ser en formación, puede ser lesionado. ¿Cómo son esas lesiones? ¿Qué tratamiento merece? ¿Son dolorosas, son culposas? ¿Están bien reguladas? Es algo que todavía en nuestro espacio no se ha trabajado, diría yo, muy profundamente. Entonces, luego de ver los delitos contra la salud, veremos los delitos contra el
bien jurídico distinto de los anteriores. Es un bien jurídico inmaterial. El honor no se representa por una estructura corpórea o por un ánimo. El honor se representa por un sentimiento, por una valoración, por un componente interno que nosotros asumimos socialmente como trascendente, porque nos permite interactuar con los demás. Que se nos respete como persona es un componente de nuestra dignidad y por tanto no puede ser afectado, no puede ser mancillado, no puede ser desconocido, discriminado con expresiones, actos que perjudiquen esa capacidad de interrelación, que nos discriminen, que nos minusvaloren. Tradicionalmente estos delitos contra el honor merecieron una denominación muy particular, delitos exceptuados. ¿Y por qué se le llamaba delitos exceptuados? Porque eran delitos donde el fiscal no intervenía. Los delitos contra el honor, el fiscal no interviene, salvo que se trate de delitos cometidos a través de medios de comunicación social o la prensa. Y estos delitos contra el honor son tres, ¿no? La injuria, la calumnia y la difamación. Los tres son distintos. Se dice que unos afectan el honor subjetivo de la persona, esto es lo que las abuelitas llamaban el amor propio, esto es la estima personal, y otro, la estima social, la buena reputación, como la difamación. Después de ello, ingresaremos a revisar los delitos contra la libertad individual. Los delitos contra la libertad constituyen uno de los bloques más amplios de delitos que tiene la parte penal. El otro son los delitos contra la familia. Pero los delitos contra la libertad tienen una amplitud de tipologías que responden justamente a cómo han sido considerados estos hechos, los cuales constituyen una forma de defensa de respaldo que da el derecho penal a los derechos fundamentales, a los derechos que la persona tiene reconocidos en la Constitución. Y por ello vamos a tener delitos, por ejemplo, contra la libertad de reunión, delitos contra la libertad de trabajo, incluso delitos contra la fe religiosa, contra la religión, o sea, contra el ejercicio de la libertad de culto. Entonces, hay un volumen muy amplio de delitos contra la inviolabilidad del domicilio, incluso contra el principio de reserva o de la libertad en su máxima expresión, aquel principio que nos dice que nadie está prohibido de hacer lo que la ley no le manda, impedido de lo que no le prohíbe. Entonces, este componente amplio, obviamente, lo vamos a trabajar de una manera diferente a como haremos el estudio de los otros delitos. Y quiero decir cómo. Aplicando, como decía también, lo que nos mandan las estrategias pedagógicas, las políticas didácticas derivadas de proyectos de Bologna, tenemos que dinamizar las clases y ustedes tienen que trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir estos delitos contra la libertad. Yo voy a trabajar unos y otros los van a trabajar ustedes. ¿Cómo? Ya les voy a decir. ¿Qué voy a trabajar? Yo voy a hablar de los delitos contra la libertad individual. Los delitos contra la libertad individual tienen una tipología muy particular. Y lo que vamos a ver lo demuestra. Hay un delito de coacción que justamente sanciona a quien nos obliga a hacer algo que no queremos hacer y la ley no nos manda a hacer, o a quien nos impide hacer lo que queremos hacer y la ley no nos prohíbe hacer, y que con violencia o amenaza nos produce
esa abstención o nos impone esa conducta. Bueno, ese es un tema. El otro delito es muy importante y ha tenido una evolución histórica siempre ligada a un tratamiento sobrecriminalizado. Me refiero al secuestro. En realidad, en nuestro medio se ha derivado más bien en formas de secuestro explosivo. Entonces, privamos de la libertad obligatoria al sujeto pasivo para exigir que se nos ceda un beneficio patrimonial debido a cambio de su libertad. Incluso, últimamente en nuestro país está dando otra cantidad para presionar a las familias que practican tortura, humillación, entonces, este delito tiene pues, una trayectoria histórica ligada siempre a la inseguridad ciudadana, ligada siempre a procesos de sobrecriminalización, de aplicación de penas muy severas. Fue uno de los primeros delitos que tuvo pena de muerte y que también tuvo cadena perpetua, cuando era agraviado, cuando la víctima era menor de edad, o cuando la gente mataba a la víctima, el secuestro. Hoy en día, el secuestro, como veremos en su momento, tiene una descripción típica muy limitada, muy clara, similar a la del homicidio, pero tiene un catálogo de circunstancias acabadas. Incluso tiene varios bloques de circunstancias acabadas que van marcando penas distintas para quienes lo secuestran. ¿Qué cosa es un agravante? Es cometer delito con algo, con una forma especial de ejecución, empleando medios o móviles que hacen que tenga mayor gravedad y por tanto que merezca una pena más severa. Entonces el secuestro tiene un bloque importante de esos agravantes. Acoso lo veo yo, no, acoso terrible. Hay un nuevo delito importante, el delito de acoso, y este delito fue incorporado después, el Código Penal ya estaba vigente y supone, pues, pone conductas de hostigamiento, de interferencia, de influismo en la rutina, en la vida cotidiana de la persona, de manera que ésta se siente afectada en su intimidad, en su libertad, en su seguridad. Cambia su rutina, tiene que cambiar de horario, etc. Sí. El acoso también, acoso sexual y chantaje sexual ingresan en los delitos contra la libertad. El acoso es un delito contra la libertad. Hay una forma especial de acoso que es bien, eso van a ser entonces los delitos que vamos a trabajar nosotros. El otro bloque de delitos contra la libertad es muy importante. Son los delitos contra la libertad. Algo que preocupa mucho en nuestro país y sobre todo a quienes trabajamos en esto de revisar las decisiones judiciales que se emiten en el país nacional, es el alto registro de delitos de violación sexual, de
o vienen ya aplicadas penas de cadena perpetua que tenemos que validar. Hoy, todo acto de violación a una persona menor de 14 años tiene como única pena la cadena perpetua. Por eso que se pide incluso con la presidenta en nuestro último mensaje está postulando que ahora se aplique la pena de muerte, que vuelva la pena de muerte. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, otros que es muy complejo retornar a este tipo o ampliar la pena de muerte. La pena de muerte está en el Código y en la Constitución, no está en el Código Penal, pero está en la Constitución. Muy interesante. Pero ahora vemos la pena de muerte. Cuando trabajaba en la parte histórica sobre la pena de muerte, me encontraba con el Código de Santa Cruz, el Código Penal de la Confederación Peruano-Boliviana, 1836, tuvo una vigencia muy corta. Por lo que vino la edición restauradora, la marca, la Confederación. Bueno, era un código penal que tenía muy detallada la forma de aplicar la pena de muerte. Y algo que me llamó mucho la atención, no sé si ustedes saben por qué usamos esta expresión coloquial, no hay quinto más. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué usamos esta expresión no hay quinto más? Cuando se debía de fusilar a varias personas, por ejemplo, un castigo militar muy duro, era que lo que perdían una batalla de guerra. Todo lo que habían sobrevivido a la batalla que habían perdido debían de pasar a corte marcial y ser fusilados. Había pena por perder la batalla. Una forma de humanizar esa práctica era las quinteadas. ¿Qué cosa era la quinteada? Era una especie de juego de azar, donde de los 300 que había fusilado, al que le tocara 5 era fusilado. Los otros 4 se salvaban. Entonces la idea era esa, como era un sorteo, decíamos, no hay quinto más, sino que tiene mala suerte. Bueno, entonces este código muestra todos esos ritos, ¿no? Muy curiosos, de qué hacer cuando debe retirar la variante. Bueno, entonces vamos a ingresar a estos delitos, decíamos, contra la libertad sexual. Y donde el delito más pensado es la violación sexual. Esto es imponer una práctica sexual al sujeto pasivo que no desea, que rechaza o que no puede entender o de la cual no puede manifestar su rechazo. Entonces se habla de que hay violaciones, algunas reales y otras presuntas. Una violación sexual real sería la que está en el artículo 170. Entonces, con violencia o amenaza, acceder carnalmente a la víctima por vía nada. Y hay otro que dice que hay violaciones presuntas cuando no hay ni violencia ni amenaza. Es más, incluso hasta hay consentimiento de la persona que va a ser agredida sexualmente. Bueno, pero si esto es así, ¿por qué hay violación? ¿Por qué se presume la violación? Los norteamericanos le dan un nombre vulgar a este delito. Violación estatuida por mandato de la ley. Cualquiera que para nosotros, en la traducción así simple, es una locura. O sea, acá castigan o acá la ley manda a violar a las personas. No, dice violación estatuida por mandato de la ley porque se considera violación porque la ley lo impone. Nosotros también tenemos eso, pero le llamamos violación presunta.
porque presumimos que hay violación. Cuando la víctima tiene menor de 14, porque decimos, esta persona es, por su edad, todavía incapaz de brindar un consentimiento válido para una interacción de carácter sexual. No está en capacidad de comprender el significado de este tipo de relación. Entonces, se habla de integridad sexual más que de libertad sexual. ¿Qué quiere decir integridad? Que no puede ser tocada sexual. Es una prohibición de relacionarse sexualmente. Entonces, por su edad se presume que hay violación. No que consistió, no que me motivó, no que ella me dijo, que él me dijo, no, siempre habrá violación. En tanto la edad del sujeto pasivo sea menor que 14. En otros casos, la presunción de la violación surge porque la persona está en incapacidad de resistir. Una persona que ha sido sometida, por ejemplo, a la ingesta de barbitúricos, de sedar, que entra en un profundo sueño, no se va a resistir, no va a reaccionar, no va a rechazar, puede sencillamente reaccionar, está en incapacidad de resistencia. Entonces, cuando hay incapacidad de resistencia, se presume que no hay voluntad y por tanto hay violación. Las personas que están en un centro carcelario y que son agredidas sexualmente por quienes las custodian, se dice también hay una violación. No, pero ¿cómo hay violación? Si no ha habido resistencia, son mayores de edad, está en su sano juicio, está... Claro, prevalimento. O sea, la autoridad se sirve de su poder y se impone. Otra persona no puede resistir porque está sometida a ese poder. Entonces eso se llama prevalimento. En todos estos casos se presume la violación. Pero al margen de los delitos de violación, que son los más importantes entre los delitos contra la vida, también tenemos otros delitos donde no hay acceso carnal, sino la realización de actos que el código últimamente le llaman libidinosos, en cuanto expresa una voluntad de abuso de la libido de la persona. Pero el nombre que usaban antes me parecía más apropiado. En línea actos contra el pudor, ¿no? Es decir, eran los tocamientos, que no son dirigidos a que haya un acceso carnal. El sujeto activo lo practica y de esa manera encuentra una satisfacción sexual ilícita sin tener que acceder sexualmente a la vida. Estos son los actos contra el pudor. Igualmente hay formas de actos contra el pudor por violencia y hay otras presunciones. Entonces los delitos contra la libertad sexual e integridad sexual será nuestra última línea de presentación de. Pero hay más contenido, sí, porque quedan otros delitos contra la libertad individual, contra la familia, delitos contra el pudor público, los enemigos, etc. Trata de personas, que bueno, ahora tiene otro proceso, nos parece importante considerarlo también. Todos estos delitos van a ser trabajados por ustedes. ¿Cómo los van a trabajar? Luego nuestros amigos te van a explicar cuáles son las dinámicas prácticas que tenemos. Pero una de ellas es justamente esta. Van a dividirse en grupos y se les va a asignar un tema. Van a investigar ese tema. Van a trabajar dogmáticamente ese tema. Van a estudiar político-criminalmente y van igualmente a evaluar jurisprudencialmente cómo se ha entendido. Entonces van a aplicar lo que vamos a mostrar que se hace con otro delito. Ustedes lo van a hacer en determinado delito. Cada grupo va a estudiar un determinado delito y en un periodo que tenemos programado, los grupos van a presentar
tiene dos componentes. Todavía en este curso anual tenemos horas teóricas y horas prácticas, ya que el curso semestral no van a haber horas prácticas, lo cual me parece un error, porque el curso como este requiere horas prácticas, requieren aplicación, tendrán que medir los tiempos como se hacía en época también. O sea, el profesor que teníamos pues, nos dictaba la clase y nos dejaba un caso para la semana siguiente había que resolver. Entonces allí hacemos algo de práctica, pero claro, nosotros que todavía tenemos esta ventaja, tenemos sesiones prácticas, van a trabajar con ustedes nuestros colaboradores. Sofía Rivas La Madrid, Marligal y Álvaro Mejía. Los tres brillantes exalumnos muy buenos, ¿no? Y que van apoyándonos ya varios años. Y algo que quiero marcar, y es lo único que les pido a ustedes, es que lo que ellos hacen aquí es ad honorem. O sea, ellos no reciben un solo estipendio, pago de la universidad. Ellos vienen porque quieren ayudar, porque quieren transmitirles lo que ellos conocen, quieren brindarles un complemento a su formación teórica. Sofía Rivas es calle de ejercicio, una especialista en temas de violencia de género. Álvaro y Marlene han sido exalumnos, conocen la dinámica de San Marcos y tienen una sólida formación en la materia. Y reitero, se la ofrece que se la van a brindar con el único objetivo y con el único interés de que ustedes conozcan más la materia. Y ahí está su correo. Ellos trabajan 7 por 24. Para ustedes 7 por 24 estarán allí a todo momento. Cuando tengan que hacer una consulta, que les van a contestar. Tienen esa disposición siempre de hacerlo. Entonces ellos se encargan de la parte práctica. O sea, ellos tienen su propia dinámica, tienen sus propios procedimientos, sus propias reglas de evaluación. Se las van a explicar, pero yo termino aquí y ellos les van a explicar cómo funciona su dinámica operativa. Siempre nuestras sesiones van a tener las siguientes secuencias. Yo haré la primera parte de la sesión, que será una sesión práctica, no, una sesión teórica, donde presentaré todo lo relacionado con la unidad temática que vamos a ver. Y luego ellos ingresan con la parte práctica. En su parte práctica tienen varias dinámicas de teo que se les van a explicar a continuación, donde incluye control, caso, video, foro, debate, varias técnicas que son las que manda la Universidad de Arizona para esta sesión. Ahora sí. Nuestro sistema de evaluación queda configurado por distintos indicadores. Tres indicadores que están a su vez relacionados con exámenes en las fechas que programa la universidad y que acordamos mutuamente. Nosotros sabemos que ustedes tienen no solamente curso de derecho penal, sino varios cursos. Entonces, acordamos con ustedes cuál es la fecha adecuada para que ustedes puedan rendir sin problemas la evaluación. Hay un examen parcial y hay un examen final. Eso viene de alguna manera ya programado por nosotros, según el avance del curso. Y además, el tercer indicador que está referido al ejercicio práctico, con todo lo que tiene que ver con los distintos ejercicios, dinámicas que se les van a explicar luego. Nuestros exámenes suelen ser exámenes objetivos, ¿no? O sea, vienen preguntas donde se incluyen algunos casos breves para que ustedes den una línea de respuesta. Según el número de alumnos, pues hacemos una división en 2 bloques. Por la primera,
Lo que hacemos únicamente es lo siguiente, que por X o Z razón no pudo dar un examen o salió desaprobado en uno de los exámenes parciales, tiene derecho a participar luego en un examen al final del curso. La última prueba que hacemos en función del promedio que ha obtenido. Se presenta a ese examen. No aprobado, no le faltó uno, requiere dos para promediar, pues se presenta a esa evaluación, que nosotros llamamos examen complementario. Avancemos. En cuanto a la bibliografía básica de nuestro curso, preferimos que recurran a autores nacionales. De hecho, tenemos a los autores extranjeros que mencionamos, pero si bien los delitos que vamos a estudiar existen en todos los códigos penales de todos los países del mundo, no están de la misma manera calculados. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando hablemos de un delito que es el infanticidio. El infanticidio es un delito donde en algunos países se reprime a la madre que mata al que ha nacido, al recién nacido. En el caso del Perú, se reprime a la madre que mata durante el parto. El nacimiento es el final del parto. Entonces, puede darse antes. Entonces, por eso es importante que recurramos a autores nacionales. Si hay varios autores nacionales, sin embargo, también pueden revisar autores extranjeros. Nosotros tenemos dos delitos, uno chiquito que yo veo, María Rodríguez, el católica. Este delito, por ejemplo, me gusta mucho el tema, ¿no? Derecho penal, parte especial, los delitos. Esta fue una colección que sacó la Universidad Católica cuando cumplió 100 años. Fue la colección de escuela, muy barata, y claro, ya pasaban unos años y obviamente algunos delitos han cambiado, modificado, pero es un manual multidáctico que se llama breviario, que está en todo esencial. Pero aparte tenemos un manual de derecho penal, parte especial, concepto fundamental, que con ayuda de nuestros amigos hemos tratado de actualizar, es más, lo tenemos actualizado, pero estamos esperando que el legislador se canse de cambiar la ley. Busquemos que eso pase de acá, ya salió la nueva elección, o sea, esperemos que eso lo tranquilice un poco y podamos sacar la nueva elección. Ya la tenemos organizada, pero cambian las normas de agarrar de publicar un libro ahora es difícil y después que a los pocos días esté ya con enmiendas no resulta muy agradable. Estamos esperando ahí que se cierre cuando menos esta legislatura para ya. Pero mientras tanto tenemos la versión anterior que la encuentran también en circulación. Y después hay varios libros de los colegas que han escrito sobre la materia. Incluso hay un libro histórico, o dos libros históricos, que yo siempre recomiendo porque nos hablan no solo del Código Penal del 24, sino que nos muestran la calidad de los maestros que hemos tenido en la universidad, que son los libros publicados por Luis Roy Pérez, José Hurtado Pozo, Raúl Peña Cabrera, Bravo Arias, el padre Luis Arias, y que, si bien se escribieron comentando el Código Penal del 24, son aptos en muchos aspectos para el Código actual, en tanto no cambiar las figuras delictivas. Y de hecho, hay otros autores nacionales también. Tenemos un querido amigo fallecido hace poco, Felipe Villavicencio de Herrero, un libro especial. Hubo Río Vizcarra, fallecido. Entonces, vamos a encontrar ahí, tenemos una miscelánea de textos que puede complementar también con los textos que van a encontrar ustedes. Ustedes tienen acceso, creo, todos los estudiantes a esto de Tirano Horacio. Sí, pueden acceder ustedes, ¿no? A la lectura de los libros de Tirano Horacio. Ya no hay.
solo para docentes, no, ya no hay. Bueno. Ya le contaré cómo es. No, habría que, creo que es un buen derecho para los estudiantes no tener acceso. Yo pensaba que podían acceder. Ojalá. Es muy bueno. Puede ser para la investigación, es muy útil. No pueden comprar los libros, pero pueden acceder a la lectura digital, ¿no? Eso es muy útil. Y Miranda Blanco es una de las editoriales de español más importantes en la actualidad. A mí me place mucho que crecer a esa editorial. Dirigía a Vivienda Antonio y primero una librería que tiene una sede internacional, Valente, cuando recién comenzaba esa editorial. Bueno, entonces aquí tienen una miscelánea de autores, hay revistas también para temas específicos. Sí, por favor. Sí. ¿Cuál es su nombre, perdón? María Fernanda, muy bien. Les van a explicar, esa es la parte de nuestros amigos, ellos les van a explicar aquí cómo funciona, dónde van a buscar los controles de lectura, cuáles son. Pero claro, siempre con anticipación para que ustedes puedan trabajarlos debidamente. Avanzamos, creo que eso es todo. Y bueno, ahí las revistas que hay en circulación, donde van a encontrar siempre textos de actualidad, siempre los números de cada revista traen las actualidades de México. Cambien tanto las normas, pues es bueno revistas, no sé si nuestra biblioteca la recibirá periódicamente, pero son esas las más importantes de la actualidad. Bien, mis amigos, con eso yo les agradezco su atención, les reitero mi complacencia de conocerlos y bueno, ya continuaremos con la segunda sesión la próxima semana, ¿no? Vamos a darle 5 minutos.